Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad quiero mostrarles el perfil y principalmente los últimos días de quizá el líder centroamericano más famoso de esta región, principalmente por la lucha de independencia de la corona española. José Francisco Morazán Quesada, nacido en Honduras, Tegucigalpa, 3 de octubre de 1792. Algunos datos curiosos, principalmente desde su muerte, y para eso he visitado su tumba en San Salvador, en el Cementerio de los Ilustres, algo que algunas personas desconocen. El nicho de Francisco Morazán está acompañado de este letrero, que son parte de sus palabras, de sus últimos deseos. Lego mis restos al pueblo salvadoreño en prueba de mi predilección y reconocimiento por su valor y sacrificio en defensa de la libertad y de la unión nacional. Francisco Morazán, 15 de septiembre de 1842, San José, Costa Rica. Hubo una época convulsionada antes, durante y después de firmar la independencia de las provincias centroamericanas. Dicho periodo se le conoce como periodo de revoluciones en Centroamérica, comprendido entre 1811 y 84. La batalla de Trinidad, llamada así por realizarse en el valle con ese nombre, tuvo lugar el 1 de noviembre de 1827. En Honduras, que fue donde Morazán saltó a la fama y liderazgo con bastante autoridad, ya que fue quien encabezó la defensa del gobierno de Honduras por parte de fuerzas federales al mando del teniente general José Justo Milla, para derrocar al gobierno. Previamente hubo dos enfrentamientos en los que Morazán fue derrotado por el general Milla. En su búsqueda de refugio en Ojojona, fue hecho prisionero por el comandante de armas de Tegucigalpa, pero logró salir a fianza unos 40 días después y obligado a retirarse hacia El Salvador el 23 de julio de 1821. Posteriormente se movió a Nicaragua, donde recibió apoyo de 135 soldados y se reorganizó, sumó más apoyo en Honduras y regresó a pelear por la causa libertadora. En ese enfrentamiento del Valle Trinidad consiguió la victoria y se tomó Tegucigalpa para posteriormente ser nombrado jefe de Estado. Desde su triunfo en Honduras, Morazán dominó el campo político y militar, fue reconocido por los miembros de su partido como un gran pensador y visionario, aunque sus intenciones y objetivos son tema de debate para algunos. Generalmente se le considera un fuerte defensor de la unidad de Centroamérica y su lucha por sacar adelante a los pueblos. Algunos escritores lo describieron como el general que intentó transformar a Centroamérica en una nación grande y progresista, porque creía que la región necesitaba estar unida para salir adelante luego de la independencia de España. Pero los escritores conservadores, que eran los que le hacían oposición política, le criticaban de querer imponerse por la fuerza por motivos personales, y decían que los seguidores de Morazán eran solo los criollos que buscaban venganza de su explotación a manos de los hacendados en Guatemala y de líderes religiosos en la época colonial española, y ya veremos por qué. La gestión de Morazán como mandatario de la República Federal promulgó las reformas liberales, las cuales estaban dirigidas a quitar el poder a los principales miembros del Partido Conservador, los criollos que residían en la Nueva Guatemala de Asunción, y también las órdenes regulares de la Iglesia Católica. Las reformas incluían educación, libertad de prensa, libertad de religión, entre otras cosas, y además limitó el poder del clero secular de la Iglesia Católica con la abolición del diezmo de parte del gobierno y la separación del Estado y la Iglesia. Hasta el día de hoy se podría considerar decisiones bastante acertadas. Pero lastimosamente con estas reformas se ganó muchos enemigos poderosos y como siempre ha sido en la política. Su periodo de gobierno estuvo marcado por amargas luchas internas entre liberales y conservadores. Sin embargo, siendo general militar y con mucho liderazgo, Morazán se mantuvo firme en el poder hasta 1837, cuando la República Federal se fracturó irrevocablemente. Esto fue aprovechado por las órdenes regulares de la Iglesia y los líderes conservadores guatemaltecos, que se unieron bajo el liderazgo del general guatemalteco Rafael Carrera, con el fin de no permitir que los criollos liberales les arrebataran más privilegios. Terminaron por dividir a Centroamérica en 5 estados que conocemos actualmente, y regresó la convulsión política a toda la región. En este canal hay un video respecto a la República Federal de Centroamérica, que fue bastante transitoria, pero puede consultarlo. Algo que muchos desconocen es que Francisco Morazán, después de dejar el poder de la República Federal el 13 de julio de 1839, fue elegido jefe de Estado en El Salvador. Cuando Rafael Carrera y los conservadores de Guatemala se enteraron de esto, decidieron declararle la guerra a El Salvador. Y aquí podríamos hablar de la guerra Guatemala-El Salvador y cómo se recuperaron algunos territorios, algo que recordarán, pero ese es otro tema.
La motivación era para terminar con la idea de unificación que representaba Morazán, y más siendo jefe de Estado. En julio de 1839, Nicaragua y Guatemala celebraron un tratado de alianza en contra del gobierno de Morazán en El Salvador. Incluso, Carrera incitaba al pueblo salvadoreño a la insurrección. Luego conformaron ejército compuesto por tropas hondureñas y nicaragüenses, y en un levantamiento en San Salvador, Pedro León Velázquez y sus compinches secuestraron a la familia de Morazán para someterlo, pero no lograron derrotarlo, sino que fue hasta el 4 de abril de 1840, ante una junta de notables, Morazán manifestó su renuncia y su deseo de salir del país, pues no deseaba causarle más problemas al pueblo salvadoreño, aunque esto se debía a que ya estaba debilitado militarmente y así poder huir con vida después de muchos enfrentamientos. Estuvo exiliado en Perú y también en Panamá. Luego tuvo la idea de resurgir en Costa Rica, siempre con la idea de reunificación centroamericana, y lo logró. La ayuda del salvadoreño Vicente Villaseñor en Costa Rica, quien con la traición al gobierno costarricense truncaría dicho proyecto de defensa, y acordaron el pacto de El Jocote, y con ello lograron expulsar al mandatario Braulio Carrillo del poder en Costa Rica. Pero concluyamos con la muerte. En 1842 estalló en Alajuela un movimiento popular contra el gobierno de Morazán en Costa Rica. 400 hombres encabezados por el portugués Antonio Pinto Soares. Después de una batalla de varios días, Morazán fue derrotado y huyó hacia Cartago, pero la insurrección le alcanzó. Luego que su supuesto amigo Pedro Mayorga dijo que le ayudaría, pero en vez de eso le entregó a los perseguidores. Se le hizo un juicio y fue condenado a muerte. Ya colocado en el paredón de fusilamiento, Morazán le dictó su testamento a su hijo de 14 años y dijo: «No tengo enemigos, ni el menor rencor llevo al sepulcro con mis asesinos, que los perdono y les deseo el mayor bien posible». Luego le ofrecieron una silla y la rechazó. Podemos entender que quería morir de pie. José Martí, el poeta cubano, describió a Morazán como un genio poderoso, un estratega, un orador, un verdadero estadista, quizá el único que haya producido la América Central. Una vez liquidado el general, en octubre de 1842, los gobiernos de Centroamérica, satisfechos de que Morazán hubiese desaparecido, reanudaron sus relaciones con Costa Rica. En 1848, el gobierno de José María Castro envió los restos de Morazán a El Salvador, cumpliendo uno de sus últimos deseos, porque para él era el pueblo que más bien le había correspondido. Morazán en su testamento también dijo: «Declaro que mi amor por Centroamérica muere conmigo», y se puso en su tumba parte de su aprecio al pueblo salvadoreño. Esta es una escultura de Francisco Morazán en el cual se representa toda la lucha que hizo. Es bastante representativa por la carta magna que sostiene, pero también porque estos escudos que ven atrás están en Nicaragua, El Salvador, de las repúblicas que integrarían la Unión Centroamericana, y el primer escudo que se puede apreciar aquí es de las Provincias Unidas de Centroamérica, que es uno de los reconocimientos más grandes que tuvo Francisco Morazán, de buscar la permanencia, de mantener estos países bastante unidos, que lastimosamente no se logró de la manera que lo quería, pero era una de sus luchas principales hasta los últimos días de su vida. Lego mis restos al pueblo salvadoreño en prueba de mi predilección y reconocimiento por su valor y sacrificio en defensa de la libertad y de la unión nacional. Y así es como, cumpliendo un deseo que dejó estipulado en su testamento, Morazán fue sepultado en el cementerio de los Ilustres en San Salvador, en el cual usted puede visitar su tumba. Uno de los generales políticos militares más reconocidos de toda Centroamérica, de origen hondureño, y que tiene muchísima historia, pero este ha sido un recuento prácticamente de su muerte y su deseo de ser sepultado en nuestro país, y que ahora le comparto para que usted conozca un poco más de esta historia. Y como muchos han oído mencionar fuertemente a Francisco Morazán, saben que es hondureño, pero desconocen algunas cosas importantes que tienen relación con El Salvador. Y de Francisco Morazán también hay lugares como por ejemplo el departamento de Morazán en El Salvador. Hay plazas, hay monumentos en varios países de Centroamérica, pero principalmente en Honduras y El Salvador, por los motivos históricos que esto conlleva. Y de esto ha tratado el resumen presentado en este video. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias a los que siempre están apoyando esta comunidad y contenido. Les invito a que si no son parte pueden suscribirse. A los que siempre están atentos, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao.